Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro multimodal de la Cátedra de Mecánica de Fluidos, que le habla para ustedes su profesor Pedro Anselmo Sánchez Traspalacios, esperando que esta clase sea de provecho académico, al igual que, que la clase que ya está dispuesta en plataforma. En esta unidad introductoria de mecánica de fluidos, vamos a ver lo que es descripción general de la mecánica de fluidos, clasificación de los fluidos, presión, densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad, temperatura, conductividad térmica, calor específico, tensión superficial, presión de vapor, régimen en la mecánica de los fluidos, fluidos ideales, fluidos comprensibles y fluidos no newtonianos. Fíjense que haciendo una descripción general de la mecánica de los fluidos, la mecánica de los fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes de la fuerza y el movimiento de los fluidos, entre paréntesis gases y líquidos, y la posterior reacción de estos. En concreto, comprende dos subcategorías, lo que es la estática de los fluidos, hidroestática, que es el estudio de los fluidos en la fase de reposo, y la dinámica de los fluidos, que también la vamos a estudiar como tanto la estática como la dinámica dentro de módulos individuales, que es el estudio de los fluidos en movimiento. El objeto, o el objetivo, perdón, de la mecánica de los fluidos es el comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas, para seleccionar el fluido adecuado en sus diversas aplicaciones. Las sustancias que influyen se denominan fluidos, o sea, las sustancias perdón, que fluyen se denominan fluidos, y todas las sustancias líquidas y gaseosas se denominan fluidos también. ¿Por qué? Porque hay una idea de que todos los fluidos son líquidos, ¿no? Pero acá nos vamos a dar de cuenta que los gases también son fluidos, ¿no? Que son partículas en movimiento. Entonces ya vamos a salir de esa percepción de que solamente los líquidos son fluidos, ¿no? También los gases. Y vamos a ver los diferentes tipos de fluidos que aquí aparecen. El conocimiento de la mecánica de fluidos es necesario para comprender la naturaleza del medio en que fluye. Estos conocimientos nos ayudan sin duda a desarrollar nuevos dispositivos y procesos. Una vez vista lo que es la descripción general de la mecánica de los fluidos, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que es la clasificación de los fluidos. Fíjense que tenemos, para clasificar los fluidos, tenemos cuatro grandes partes, ¿no? Los que son fluidos reales, que son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o compresibles. La posición de sus moléculas pueden cambiar continuamente. Ese sería el número uno, que son los fluidos reales. Los fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante sin variar según la fuerza que se le aplique. Las leyes mecánicas de Newton explican el comportamiento de este tipo de fluidos, por eso se llaman fluidos newtonianos. Newtonianos, porque ya lo vamos a estudiar también a profundidad dentro de nuestra materia. Están los fluidos no newtonianos, perdón, que vienen de Newton, no poseen viscosidad única, ya que dependen de la fuerza que se le ejerzan sobre ellos, así como también de los cambios de temperatura, por lo que pueden ser intermedios entre fluidos y sólidos. Y están los superfluidos,
se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia ni fricción. Estos serían los superfluidos. Fíjese que está lo que es la presión, que es magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. O sea, la presión se define como la fuerza entre el área. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniforme, distribuida sobre una superficie. La magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. La densidad. En física y química, la densidad es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza con la letra Rho del alfabeto griego, o sea, la letra que parece como una P alargadita. Está el peso específico. El peso específico, que es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio, es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresan en unidades de Newton sobre metros cúbicos. Y está el volumen específico, que el volumen específico es la relación entre el volumen ocupado y la masa del material. Por lo tanto, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre su masa. En general se usa la B minúscula como símbolo de volumen específico. Aquí vemos que la fórmula del volumen específico va a ser B entre la masa, volumen entre masa. Vamos a tener otro concepto que tiene que ver con lo que es la gravedad específica. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad de agua. Fíjense, para calcular la gravedad específica, se debe dividir la densidad entre la densidad de ¿quién? Del agua. Por decir, si yo tengo la densidad del mercurio, aquí está, si yo voy a dividir o voy a calcular la gravedad específica del mercurio debido a la gravedad del mercurio, sí, entre perdón, la densidad del mercurio corrido entre la densidad del agua, ¿no? Porque aquí dice la gravedad específica se define como la relación de la densidad de una determinada sustancia del agua cuando está a la misma temperatura, pero por aquí decía, allá va. Entonces aquí dice, por lo tanto, para calcular la gravedad es una sustancia, bueno, se debe ir, corrijo, ¿no? La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia se debe dividir su densidad entre la densidad de ¿quién? Del agua. Avanzamos. La viscosidad, ¿verdad? Es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido o el fluido y está relacionada con la fricción interna del líquido. O sea, la viscosidad es la facilidad que tiene el líquido de fluir sobre una superficie, que también depende de la, digamos, de la características internas de ese fluido. Digamos, entre más líquido, más fluye, más viscoso es, pero entre sea un poco más acercándose por decir, la plastilina, menos viscoso es. La temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. En la física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico.
Fíjense que los que de pronto están viendo termodinámica conmigo, aquí aparece de nuevo la temperatura, porque la temperatura también va a incidir en lo que es nuestra cátedra de mecánica de los fluidos, por supuesto, porque no es lo mismo eh, que se traslade, vamos a hablar de un fluido incompresible, como lo es un gas, a una temperatura de grados a que se mueva a una temperatura de 100, porque esto está ligado a lo que es la entropía. ¿La entropía de qué? Del material, que es el estado de desorden. Entonces, a mayor temperatura, pues habrá mayor estado de desorden. Dice, el desarrollo de la técnica para la medición de la temperatura ha pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como lo es el frío o lo es el caliente. También vamos a tener la conductividad térmica, que también es otro concepto base que vamos a estudiar dentro de nuestra mecánica de fluidos. Dice que es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor. Entre otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otra adyacente o las sustancias con las que ésta está en contacto. En los sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conductor de electrones. También vamos a tener lo que es el calor específico, que es la capacidad calorífica específica, perdón, es la capacidad calorífica específica, calor específico o capacidad térmica específica en magnitud física, que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa en una sustancia o sistema termodinámico para evaluar su temperatura en una medida. Esta mide varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Se representa con la letra minúscula B, ¿ok? Con una letra minúscula. La tensión la tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar, ¿sí? Para aumentar lo que es su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie o que en efecto permite a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse, ¿no? O sea, la tensión superficial, la otra vez yo vi, creo que en Animal Planet, hay una ranita, no recuerdo ahorita el nombre, es como una tuteca, parece una tuteca, que puede desplazarse por la superficie del agua. ¿Por qué? Porque la, él no rompe la tensión superficial del agua. Entonces usted ve la rana caminando por encima del agua. ¿Ok? Bueno, vamos a ver presión de vapor, que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. Cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su valor es independientemente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existen mientras existen ambas, perdón. Este fenómeno también lo presentan los sólidos. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, el proceso se llama sublimación. O sea que la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o de vapor sobre la fase líquida en un sistema. Fíjate que también cuando que este ejemplo, la otra vez me preguntó un estudiante, profesor, pero cuando yo nunca he observado en realidad ver pasar algo de estado sólido directamente a estado gaseoso. Y yo le decía un ejemplo palpable de esto, que es la sublimación, es el hielo seco. El hielo seco son los que tienen los carritos
que venden helados en las ferias, incluso los carritos F de antes, que llaman los helados F, los heladeros dentro de su cabina. Ustedes le dirán, pero ¿cómo se conserva si no tiene motor, si no tiene nada, no hay no trae un refrigerador ahí? O era que ellos le metían hielo seco, y este hielo seco pasaba de estado sólido a estado gaseoso para mantener precisamente frío. Y fíjese que, ¿por qué se llama hielo seco? Porque este hielo cuando se funde no deja líquido, porque precisamente se evapora automáticamente. Y con la finalidad de que esos helados, porque si yo le meto una barra de hielo a esos helados ahí adentro, cuando comience a fundirse, a pesar de que la pared de este carrito de helados es adiabática, ¿no? Adiabática es decir que no transmite o no permite el paso de intercambio de calor con el exterior. Bueno, se laguna igualmente. Los helados adentro se van a dañar por el agua que bota el hielo. En este caso no, el hielo seco no tiene esa particularidad que una vez cambia a estado gaseoso. Vamos a tener régimen en mecánica de los fluidos. Desde un punto de vista práctico de ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios. Dice, todo el fluido de fluidos se clasifican de dos categorías o regímenes generales. En los dos regímenes de flujo está el fluido, lo que es el flujo de fluido monofásico y está el flujo de fluido multifásico. Esta es una clasificación básica. Todas las ecuaciones de flujo de fluido, por ejemplo, las ecuaciones de Bernoulli y las relaciones que se discutieron en esta sección, se derivan del flujo en una sola fase de fluido. Está también, por otra parte, otra clasificación general más común de los regímenes de flujo, es según la forma de tipo de línea de flujo. Todo el flujo de fluidos se clasifican en dos amplias categorías. El flujo de fluido puede ser laminar o turbulento y por tanto clasificado en dos, que es el fluido laminar y que es el fluido turbulento. En este sentido, el fluido laminar se caracteriza por los caminos suaves o regulares de las partículas del flujo. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. A diferencia del flujo laminar, el flujo turbulento se caracteriza este, por ser, perdón, el flujo laminar se caracteriza por el movimiento irregular de partículas de fluido y el flujo turbulento no fluye en capas paralelas. La mezcla lateral es muy alta y hay una interrupción entre las capas. Está también lo que es flujo interno y externo. El flujo interno es el flujo para el cual el fluido está contenido por una superficie. El conocimiento detallado del comportamiento de los regímenes de flujo interno es importante en la ingeniería, ya que por lo menos ya que las tuberías circulares pueden soportar altas presiones y por lo tanto se utilizan para transportar líquidos. Ese es por qué las tuberías circulares, ¿por qué se hacen circulares, no? Y no se hacen cuadradas, ¿no? Porque pueden soportar altas presiones. Por lo tanto, bueno, dice, el fluido externo es un fluido en el que las capas límites se desarrollan libremente, sin restricciones impuestas por las superficies adyacentes. El conocimiento detallado del comportamiento de los regímenes del flujo externo es importante específicamente en la aeronáutica y aerodinámica. Los fluidos ideales, ¿sí? Un fluido ideal es un fluido que es incompresible y su resistencia interna al flujo, entre paréntesis, viscosidad cero. Cuando hablo de fluidos incompresibles son todos los líquidos, ¿no? Y están los fluidos compresibles, que son todos los fluidos, incluyendo los líquidos, cuando estos
hay cambio de volumen, pero generalmente los incompresibles están los ideales y están los fluidos compresibles. Los ideales son los incompresibles, que son la mayoría de líquidos, y están los fluidos compresibles con a sección de algunos líquidos que también son compresibles, pero los compresibles son todos los gases. Y finalmente vamos a tener los fluidos este, eh, no newtonianos, ¿sí? Que el fluido es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, el fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano que sí lo tiene, ¿no? Generalmente, estos fluidos son complejos de estudiar porque fíjense que a los fluidos newtonianos nosotros le vamos a aplicar lo que son las leyes de Newton. A estos no, porque el comportamiento es impredecible. El comportamiento de estos fluidos es impredecible. Fíjense que por lo menos allá en los fluidos que son compresibles, cuando son sometidos a temperaturas, etcétera, estos no varían, pero estos sí, cuya viscosidad varía con qué, con la temperatura, la tensión de corte, etcétera. Entonces son un poco, su estudio es un poco más complejo. Bueno, mi estimado estudiante, no me resta más que desearle el mayor de los éxitos en esta maravillosa cátedra, como es mecánica de fluidos. Aprovechen esta primera clase, que es bastante teórica, primera evaluación es teórica porque, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es la introducción, los conceptos fundamentales de la descripción general de la mecánica de fluidos, como ya estudiamos, la clasificación de los fluidos, presión, densidad, peso específico, volumen específico, gravedad específica, viscosidad, temperatura, conductividad térmica, calor específico, tensión superficial, presión de vapor, régimen de mecánica de fluidos, fluidos ideales, fluidos compresibles e incompresibles. Entonces, es una oración muy teórica de los conceptos fundamentales, va a ser verdadero y falso. Ya está disponible desde el lunes pasado 29 de septiembre del 2025 a las 10:25 hasta el 5 de octubre, ¿verdad? Del 2025 a las 23:59 está disponible y va a salir de la guía que les acabo de explicar, preguntas de verdadero y falso, por repito, es una introducción y las introducciones pues siempre acarrean la parte teórica y una respuesta, dos respuestas en que ustedes respondan mal, hacia verdadero y falso, anulan una buena, ¿ok? Dos respuestas anulan una buena. No se les extrañe porque de pronto son 20, profesor, pero yo respondí 10 mal, entonces tendría cero, ¿no? Si responde la mitad bien y la otra mitad la responde mal. Entonces, dos respuestas anulan una buena, prácticamente les caer en cero. Tengan cuidado con eso. Traten de responder y leer que todas esas preguntas están sacadas de este material. Bueno, mis estimados estudiantes, nos vemos en una próxima oportunidad que les habló para ustedes su profesor Pedro Anselmo Sánchez Tres Palacios.